Buenas tardes, en el siguiente video tutorial vamos a hablar del CPU o procesadores. En este caso CPU son siglas de inglés de Central Processing Unit, que quiere decir unidad central de proceso. Es la unidad principal de procesamiento de datos de información del ordenador, en este caso el procesador. Dice, el CPU, al igual que la tarjeta madre, una de las partes más importantes de una computadora o del ordenador o CPU, en este caso es la parte principal o más importante entre la computadora y la placa madre, ¿no? Es la encargada del procesamiento de todas las instrucciones que provienen del hardware y software. ¿Qué quiere decir este concepto? Quiere decir que es la encargada de procesar toda la información o proceso de datos que se ejecutan en el ordenador. En este caso las instrucciones, por ejemplo, como realizar un documento, redactar un documento, ejecutar un programa, ¿no? Instalar un programa, configurar algún programa, eliminar los temporales, ¿no? Todo lo que es referente a la ejecución de procesos que se realiza en el ordenador, tanto la parte de hardware y la parte de software, pasa por el procesamiento en el procesador, ¿no? En este caso, los procesadores que podemos apreciar en esta figura. Nos dice, hoy en día existen dos grandes fabricantes de procesadores, en este caso de la empresa Intel y de la empresa AMD. En este caso, en la empresa Intel tenemos, por ejemplo, el modelo que se puede apreciar aquí en la imagen, que es el modelo Intel Core i7, ¿no? En este caso es la Intel Core i7, y acá tenemos lo que es el procesador AMD Ryzen 4000 series, ¿no? En este caso, en la imagen podemos ver el 4000 series de AMD. Continuando con la explicación, vamos a ir al navegador para terminar de explicar la parte de cómo se procesa el dato en un procesador. Vamos a continuación, abrimos nuestro navegador. En este caso, por ejemplo, acá tenemos lo que son los procesadores Intel, por ejemplo, ¿no? En la marca Intel, ¿no? En la empresa Intel, marca Intel. En este caso tenemos las generaciones de procesadores, en este caso la i3, la generación, séptima generación, por ejemplo, en esta imagen, la Core i5, la séptima generación, o la Core i7, séptima generación. Por ejemplo, acá también en otra imagen tenemos la Core i5, novena generación, la Core i7, novena generación, y la Core i9 en la novena generación también. Por ejemplo, acá tenemos otro fabricante de imagen que nos dice la Core i3, ¿no? En la décima generación, nos dicen, por ejemplo, miren, en las imágenes podemos apreciar, ¿no? De la empresa Intel y sus generaciones y qué tipo de procesadores son, ¿no? Entre el procesador i3, i5, i7 y 9, ¿no? Por ejemplo, también podemos ver en procesadores de la empresa AMD, en este caso, ¿no? AMD Ryzen, ¿no? AMD Ryzen, que podemos ver los procesadores. Acá también tenemos, ¿no? La AMD Ryzen A serie, nos dice el Black Edition, ¿no? Podemos ver lo que es en la marca AMD, los diferentes tipos de procesadores que se encuentran. Por ejemplo, acá otro modelo de procesador Ryzen, ¿no? En la marca AMD, en este caso, por ejemplo, AMD Ryzen Pro también, ¿no? Diferentes procesadores en la marca AMD. En este caso, estos son los procesadores que se encargan de procesar la información de nuestro ordenador. Continuando con la explicación, por ejemplo, cómo procesa el procesador la información de nuestro ordenador, por ejemplo. En este caso podemos ver una imagen donde nos habla de lo que es entrada y salida de datos, ¿no? Que ya había explicado en un video anterior. Por ejemplo, el procesador se encarga de procesar, ¿no? La entrada de datos, en este caso la entrada de datos que entra mediante un teclado de datos, ¿no? Teclado, CD, DVD, ¿no? Lápiz óptico, etcétera. En este caso la información que puede ser, ¿no? Redacción de un documento Office, redacción de una hoja de cálculos, un blog de notas, configuraciones de sistema, ¿no? Configuración de un software, configuración de un sistema operativo, ¿no? Desarrollo de un sistema operativo, por ejemplo, instalación de un programa. En este caso, el procesador lo que hace es procesar toda esa información y ejecutar, ¿no? Un proceso de datos, ¿no? Por eso se llama unidad central de proceso de datos, o CPU, y se encarga de ejecutar un proceso de datos y botar una información o salida de información. En este caso, por ejemplo, ¿no? En el documento podemos botar una salida de información, en este caso que puede ser mediante la impresora, donde puede botar un papel impreso, ¿no? En la pantalla nos bota la salida de datos, lo que es la información, en este caso la información por resolución y nitidez de imagen, o mejor dicho, interfase de imagen. En este caso nos botaría lo que es las resoluciones gráficas mediante el monitor o pantalla de nuestro ordenador, ¿no? Y por ejemplo archivos, etcétera. En este caso lo que se encarga la unidad central de proceso de datos o procesador es procesar toda la información
procesar toda la información, en este caso la ejecución de programas, sistemas que ya hemos mencionado, y ejecutar o votar o mostrar ya una información, ¿no? En lo que vendría a ser la salida de datos. ¿Y cómo se procesa internamente? Se procesa mediante los ceros y unos, ¿no? Procesamiento de datos que realiza el microprocesador, unidad central de proceso de datos, mediante los famosos ceros y unos o datos binarios, ¿no? En la lógica binaria entre los ceros y uno. En este caso, de esta forma trabajan los procesadores internamente. Bueno, fue todo por hoy en este video tutorial. Muchas gracias por su atención. Será hasta un próximo video. Bye.